Bueno, muy bien. Esta clase decidí llamarla El llamado del tarot, porque yo pienso que en esta pequeña introducción me gustaría decirles que hay como una especie de llamado. El tarot de alguna manera te llama, te convoca. Eh, y vos, a ver, podés hacer de cuenta de que no, como podés hacer de cuenta de que sí. Y hay algunas pequeñas cosas que van sucediendo, ¿no? Como por ejemplo a Tatiana que le va sucediendo esto de que le empieza como a interesar, empieza a ver ciertas cuestiones, hace algunas lecturas. Otras cosas que le pasa a Dai también, como por ejemplo que te regalan un mazo y por ahí te venías haciendo alguna que otra lectura de tarot, pero la verdad que tener un mazo en las manos es algo que de alguna manera te convoca a estudiarlo, a sentirlo, a verlo, ¿no? Es decir, hay una gran información ahí que es interesante ver qué sucede. Ujú. Bueno, ¿quién soy yo? Brevemente. Bueno, mi nombre es Lola. En realidad me dicen Lola, sí, mi nombre es Lorena. Em, Actualmente me considero una tarotista ya de hace muchos años, porque yo empecé a leer el tarot cuando tenía 18 años. Empecé con el tarot de Marsella, ¿sí? Y bueno, en definitiva, empecé un recorrido donde empecé a ver qué era lo que me interesaba y para ver la época más o menos en donde yo estaba aproximadamente en el año 2000, ¿no? Entonces, tenemos un recorrido y un contexto donde hay muy poca información. Realmente la información que tenemos ahora es maravilloso y lo que se ha ampliado el tarot realmente es fabuloso. Pero yo empecé, bueno, como muy de a poco y empecé tratando de memorizar las cartas. Algo que hoy les voy a enseñar, que van a ver que de alguna manera no es el sentido mismo del estudio del tarot, porque en realidad lo que hay que hacer es integrar las cartas. Bueno, también soy psicóloga social, esto en realidad lo digo porque tengo un enfoque terapéutico evolutivo en el tarot, ¿sí? Ahora les voy a contar un poquito que el tarot al principio se dio de forma predictiva, pero de alguna manera lo que podemos saber es que hoy estamos con un enfoque mucho más evolutivo, hoy estamos con esta cuestión de empezar a ver las cosas desde otro lugar y desde otra perspectiva, y las interpretaciones se van haciendo mucho más ricas. Bueno, yo hace ya unos años que tengo mi emprendimiento en Instagram y ahora me dedico solamente a dar lecturas y clases de tarot. Em, ¿Por qué el curso es personalizado? Porque bueno, la verdad es que me gusta mucho el uno a uno, me parece que es muy interesante esto de poder compartir las experiencias que vayamos viendo y que se vayan identificando con el recorrido. Bien. Bueno, ¿qué puedo esperar de esta clase? Bueno, como puse acá en la clase del llamado del tarot para principiantes, puedo esperar una introducción clara y accesible al mundo del tarot, incluso si no sé absolutamente nada. Si no tengo experiencia, no sé absolutamente nada, esto que hoy les voy a contar va a ser algo que les va a sumar y por eso de alguna forma están acá viendo, compartiendo y presenciando esta clase. Aprenderás el significado básico de las cartas y cómo se conectan entre sí. Vamos a ver como una especie de spoiler, ¿no? De qué se trata cada carta y un recorrido muy interesante. Bueno, este es un espacio seguro y sin juicios para explorar,
pueden hacer preguntas después de que termina la clase y descubrir si el tarot te resuena o va con vos, ¿sí? Bien, bueno, a ver. ¿Para qué sirve el tarot? Bueno, la verdad que el tarot es una herramienta para despertar nuestras facultades intuitivas y también dice acá ponernos en contacto con nuestro mundo interior. El tarot tiene 78 cartas. Nosotros vamos a ver que por lo general la diferencia entre tarot y oráculo suele ser cuando nosotros vemos un mazo que tiene menos cantidad de cartas o quizás un poco más de cartas que las 78, pero son cartas que tienen información ya bajada, o sea, cada persona, cada tarotista o terapeuta holístico o artista hace una especie de oráculo de algún tema especial, por ejemplo, los ángeles, los cristales, no sé, los animales, hace un oráculo que es información que canaliza en la carta. Entonces, vos lo que haces es desplegar cada carta y recibir un mensaje, ¿sí? Ese mensaje ya está escrito, por ende ese mensaje resuena conmigo y me interpela en algo que me está sucediendo. El tarot es un medio para la meditación, para el crecimiento espiritual, para la reflexión, para la adivinación, que no lo vamos a dejar de lado, y también para el autoconocimiento. Esto es muy importante. Bien, tiene 22 arcanos mayores, ¿sí? Que son las cartas que son situaciones cruciales, son cartas muy importantes. Y tiene 56 arcanos menores. Van a decir, bueno, esos 56 arcanos menores me los tengo que estudiar, me muero. No, hay un sistema. Cuando yo empecé a estudiar el tarot, mi problema fue que en realidad las empecé a estudiar separadas. Y eso es algo que sucede mucho cuando uno no está en un curso o cuando uno es autodidacta. Por lo general se va guiando por diferentes libros y diferentes significados y no termina de comprender la totalidad de la carta porque va asociada a otra carta y a una numerología mucho más profunda. Bien, acá dice que se trata de una cadena ininterrumpida donde se transmitió de sabiduría ancestral, primero de manera oral, porque obviamente no existía la imprenta, ¿sí? Y los orígenes del tarot son inciertos, entonces después se transmitió de manera escrita. Acá yo hago siempre un parate porque esto es parte del curso, cuando yo empiezo, siempre digo, en el libro La historia del tarot de Isabel Noldi, ella hace como una especie de referencia a lo que fue el comienzo, ¿sí? Hay una historia que después yo me introduzco en esa historia y les empiezo a contar, pero los inicios serían donde los maestros iniciados decidieron transmitir el conocimiento del hombre con el universo. Entonces, lo primero que pensaron fue, bueno, lo que podemos hacer es escribir en un palacio toda esa información que tiene el tarot, y que cada persona vaya y lo lea. Bueno, la verdad que eso era bastante disparatado. Y entonces lo que pensaron fue, no, eso va a ser imposible, el palacio se va a deteriorar y todas estas cuestiones no van a permitir que sepan nada. Entonces, lo que podemos hacer, dijeron, es hablarle a un hombre
y que ese hombre, de alguna manera, pudiera enseñarle toda esta información del tarot y que ese hombre pudiera transmitirla bueno, como de generación en generación. Pero eso tampoco iba a tener sentido. Y la verdad es que lo interesante de todo esto es que esa persona iba a terminar diciendo cualquier cosa. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo podemos introducir todo este conocimiento? Lo hicieron a través del juego, a través de algo burdo y popular, como su primer origen en China, que fue el origen de las cartas españolas. Lo que hoy actualmente conocemos como esas cartas que nosotros utilizamos para jugar al truco, para jugar al solitario, que en realidad esas cartas son los arcanos menores, ¿sí? Que están divididos en 4 palos. Oros, que representan el elemento tierra, bastos, que representan el elemento fuego, espadas, que representan el elemento aire, y copas, que representan el elemento de el agua, ¿sí? Entonces vamos a ver que ahí ya tenemos como una primera introducción que nos va a permitir segmentar las cartas para poder comprenderlas. Bien, fundamentalmente fue concebido en escuelas iniciáticas como un método para transmitir el conocimiento del hombre con el universo. O sea, esto no es algo menor, ¿no? Es interesante, por eso lo repito bastante. Pero dice acá, dado que interpreta las leyes que rigen dicha relación, fue empleado por cientos de años para conocer el pasado, el presente y el futuro, siendo su uso posterior. O sea, en realidad, lo que se hacía en principio era que las doncellas sacaban una carta y se las mostraban a los caballeros para poder describir su personalidad en función de la figura elegida. Y esto, tenemos perros que ladran, ¿no? Que no podemos controlarlo, así que esto va a ser parte de la clase. Y esto fue lo que en realidad sucedió y el uso que se le dio específicamente al tarot en un principio, ¿no? Como ese uso de hablarle al otro para poder describir su personalidad, hablarle de una futura predicción, decirle como un marco de lo que hoy muchas veces se ve y es lo que podría ser, por ejemplo, un evento de vino y tarot, ¿no? Que se ve mucho, yo no sé si conocen, pero eh, algunos tarotistas, no todos nos dedicamos a dar clases ni a hacer lecturas online, hay otros que se dedican a hacer lecturas presenciales, hay otros que trabajan en eventos, si bien es bastante amplio el espectro por el cual nosotros podemos pasar. Bien, algo interesante que me gusta recalcar, que esto yo lo transmito mucho en mi Instagram, porque la idea es poder comunicar siempre de qué va, ¿no? De qué la va esto, y como decimos acá, y un poco la idea es saber, bueno, con qué tipo de tarotista me voy a encontrar, con qué para qué rama va a ir, ¿no? Un poquito. Entonces, vamos a ver que el tarot sirve como una guía. Nos ayuda a entender mejor lo que sentimos, lo que estamos viviendo y hacia dónde podríamos ir, que son preguntas que nos hacemos todo el tiempo. No es algo mágico que te dice exactamente lo que va a pasar. Eso es súper importante, ¿no? Porque hay una diferenciación entre yo tengo que ser vidente para ser tarotista, no en absoluto. Yo puedo ser vidente y puedo ser tarotista, pero para ser tarotista no tenés la condición de ser vidente como una condición establecida.
sino que es una herramienta que te da claridad cuando vos te sentís confundido y necesitas tomar una decisión. La verdad es que la mayoría de la gente que llega a la consulta de tarot siempre llega con preguntas y siempre llega, eh, quiero decir, no en su peor momento, sino que llega con incertidumbres. Es muy raro que yo contrate una lectura de tarot porque se me ocurre de alguna manera que hoy me desperté y quiero que me lean el tarot. No, la verdad es que siempre persigo algo, siempre estoy persiguiendo algo y obviamente lo que persigo es una expectativa hacia dónde voy a ir, qué es lo que voy a poder, qué decisión voy a poder tomar y también que el tarot me diga y me hable un poco en el sentido predictivo acerca de cuáles son las energías disponibles para el determinado momento en el que estoy transitando ahora, ¿no? Pero también es mucho más que eso, ¿no? Porque la idea es que yo con la lectura de tarot me haga de preguntas más que de respuestas. Entonces pueda responderlas desde mi propio foro interior, desde mi propia reflexión. Las cartas del tarot tienen imágenes y significados que nos invitan a reflexionar. Al ver las cartas desde otra perspectiva, es como tener una conversación con vos mismo, usando los símbolos y los mensajes para conocerte más. Con esto también digo que yo puedo hacerme autolecturas de tarot, no es una condición sine qua non que yo me tenga que hacer una lectura de tarot con otro tarotista, pero es interesante saber que la mirada del otro va a ser mucho más objetiva, ¿no? Es decir, va a jugar mucho la subjetividad, lo que me pasa, lo que siento en una lectura y muchas veces mis expectativas por ahí no coinciden con la lectura. Entonces, es cuando se nubla un poco la visión de el significado. Por eso también vamos a aprender eso en el curso para ver cómo y de qué forma hacemos las lecturas. Bien, mucha información, ¿no? Bueno, nosotros tenemos diferentes mazos y esto es interesante saberlo antes de empezar un curso. Porque la mayoría dice, el curso se basa en Marsella, el curso se basa en Rider, el curso es de tarot. Entonces nosotros nos hacemos esas preguntas frente a algo que no sabemos. Nosotros tenemos que saber que el tarot de Marsella es la base, es el tarot original, ¿sí? Estamos hablando de aproximadamente en el año 1500, en la época del Renacimiento. Por eso las imágenes tienen esos colores y tienen esas representaciones donde la iglesia estaba muy presente. La verdad que el tarot se contrapone con lo que dice la iglesia porque, bueno, ellos creen que Dios es el que tiene la última palabra. Entonces, el tarot desafía un poco ese destino, ¿no? Y hace reflexionar sobre ciertas cuestiones donde la iglesia nunca realmente lo asumió. Por eso creen que somos criaturas del diablo, ¿no? Eso, bueno, ya cada uno. Yo, por mi parte, eh, creo y soy de la religión católica y también soy tarotista. Pero bueno, esas son cuestiones de cada uno. Entonces, el tarot de Marsella tiene una simbología y tiene algunas diferencias con respecto al Rider White. ¿De dónde sale el Rider White Smith? En el año 1888 se creó una especie de secta que se llamó la Aurora Dorada. Ahí pertenecían ciertas figuras como Edward White, Pamela Coleman Smith, Aleister Crowley, Frida Harris y ciertas personas que también pertenecían al mundo del espectáculo donde estudiaban
todo lo que tenía que ver con la astrología, con el tarot, con las ciencias ocultas, armaron ese lugar para poder debatir y aprender. Entonces, Edward White, que era un erudito, decidió hacer una reformulación, o sea, una reversión del tarot de Marsella, donde le encomendó a Pamela Colman Smith, una dibujante, y ella también era escenógrafa, que hiciera cada carta, que hiciera las 78 láminas del tarot, pero con una diferenciación. Las cartas de los arcanos mayores iban a tener información de la cábala, ¿sí? Porque él era un estudioso de la cábala en la aurora dorada, y también información astrológica. Por ende, vamos a ver que cada carta tiene, por lo general, depende del autor, una correspondencia hacia un signo o un planeta. Y también hubo una modificación bastante importante con respecto a las imágenes, ¿no? Las imágenes es como que de alguna manera se abrieron y en el año 1909, en Estados Unidos, cuando este mazo salió a la luz, que le llevó 5 meses a Pamela durante casi todo un verano y un otoño, que ella empezó a hacerlo, lo dibujó absolutamente todo. La idea de ella era mostrar y sacar información que estaba en clave, porque nosotros vamos a ver que el tarot de Marsella tiene sus arcanos menores como las cartas españolas. Y la idea de todo esto es que lo interesante era saber que había una información que yo tenía que saber, pero que no la sabía todo el mundo, ¿sí? Entonces, a medida que íbamos avanzando en el estudio de los arcanos menores, íbamos descubriendo que había información. Por eso el tarot de Marsella te permite como, bueno, tenés que reflexionar y es mucho más difícil, la verdad, encontrar el significado porque si bien se aprende, no es exactamente lo mismo que sucede con el Rider White. Ustedes van a ver acá que en el Rider White las imágenes tienen una apertura. Las imágenes se abren y son escenas. Y esas escenas me permiten a mí interpretar y me permiten tener una especie de, o sea, me permiten manejar mi intuición también para poder ver hacia dónde oriento la lectura. Es decir, no es lo mismo un 3 de espadas, que es este corazón con 3 espadas clavadas, que el 3 de espadas que lo podemos ver acá, donde 1, 2, 3 acá, vemos 2 sables con una espada en el medio, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? ¿El significado es el mismo? ¿Es distinto? ¿Qué hago? La verdad que el significado es el mismo. Yo si leo el tarot de Rider-Waite puedo leer el tarot de Marsella. Ahora, si yo leo primero el tarot de Marsella, después tengo que aprender la simbología del Rider, ¿sí? Eso también es interesante, que hay diferencias ahí. Y esa es una ventaja que nos permite el Rider. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? A ver quiénes están. ¿Qué te parece, Tati? Tatiana, hasta acá. La info súper clara y hay cosas que no tiene idea y la historia es bastante interesante, me gusta, sí. Sí. Bien, Dai. Bien, vamos bien por ahora. Siento que igual el tarot de Marsella ni siquiera lo miraría. Ya te digo, mira, ya te No, digo. no Pero tengo onda no, con eso. Bien. ¿eh? No tengo onda con el tarot de Marsella. Ya te digo, mira, lo veo y ya no entiendo nada, pero sí estuve viendo el Rider que es el que me regalaron y la verdad que sí, que cada símbolo que tiene la carta, la verdad que es algo por descubrir, Hermoso. ¿no? Exacto.
Muy bien, Dai, gracias. Rochi puso acá en el chat, perfecto, voy, me encanta la historia a mí, excelente. Y después se conectó Marlene. Marlene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció hasta ahora? A ver si está ahí o no. Sí. Estoy en el trabajo escuchando. Ah, tranquila, tranquila. Pero no, sí, sí, claro, me gustó esto. Bueno, bueno, quédate ahí en el trabajo escuchando, no te molesto más. Bueno, y les paso a la segunda parte, ¿sí? Y les voy a contar un poquito entonces sobre los arcanos mayores. Vamos a ver un poco la numerología del tarot brevemente para, bueno, ya ver un poco de qué se trata esto, de qué la va, qué tiene que ver conmigo, qué me interesa, ¿no? Eso estaré preguntándome. La palabra arcano significa secreto, ¿sí? O sea, es interesante saber que cuando yo despliego una carta, hay una parte de mi inconsciente, o sea, de esa información que yo tengo, que la tengo guardada, que se despliega en la carta. Entonces, cuando eso aparece, es información que de alguna manera yo tengo, pero que surge y me da la posibilidad de comprender mucho más. Ustedes van a ver que el viaje del loco es un viaje de autoconocimiento, ¿sí? ¿Qué es este viaje del loco? Bueno, este viaje del loco es algo muy interesante, por lo cual me permite a mí entender las cartas desde otra perspectiva. Yo no tengo que ir y agarrar una carta y sacarla de contexto total. Tengo que tratar de ir a la unión. En el tarot, el significado de las 22 cartas conocidas como arcanos mayores tienen que ver con situaciones conectadas con el largo plazo. O sea, es algo muy importante lo que me está sucediendo o lo que le sucede al loco, mejor dicho, ahora les voy a explicar por qué, en los arcanos mayores. Simbolizan lecciones cruciales y los arquetipos están actuando en nuestra existencia al momento de la lectura. Bueno, obviamente en el curso nosotros, que soy yo, y las personas que estamos acá, que son mis dos perros salchichas, nosotros hacemos como, trataba que era un grupo, ¿no? Hacemos como una especie de clase que tiene que ver específicamente sobre los arquetipos, sobre toda esa información que me permite a mí entender las cartas desde otra perspectiva. Los arquetipos, para no dejarlas así con la duda, son modelos que están instalados en nuestra sociedad, como por ejemplo una madre, un padre, un loco, un mago, ¿sí? Y de ahí yo voy sabiendo cierta información, que esa información la voy tomando para que me vaya ayudando en los significados de las cartas. Bien, vamos con esto. Esperen que tome un poquito de agua. Ok. Nosotros vamos a ver acá como una especie de, bueno, vamos a ver un cuadrantes, ¿sí? Vamos a ver el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y vamos a entender que, de cierta forma, esto nos permite darnos una idea. Esto tiene dos partes. Yo obviamente voy a explicar la primera, no voy a ir hacia la segunda porque es un montón de información, y si no, no se entiende nada, entonces la idea es esa. Vamos a saber que la carta del loco es la que va a ir por cada uno de los cuadrantes donde tienen opuestos complementarios que son el 1, el 11, el 2, el 12, el 3, el 13 y así sucesivamente, donde el loco se va a encontrar con ciertas figuras,
ciertas figuras y ciertas situaciones que le van a suceder, y ahí va a ir entendiendo ese camino evolutivo. Esto también tiene una comparativa con una especie de limonero, podríamos decir. Yo elijo ese limonero. O una planta, si les gustan las plantas, ustedes saben que las plantas tienen, bueno, primero nosotros ponemos la semilla, después de poner la semilla, nosotros tenemos que esperar un tiempo de gestación. Después aparece el brote, que sería el cuadrante número 3, y así sucesivamente tendríamos el tallo y después tendríamos la hoja, ¿sí? Esa es la primera parte. Bueno, el loco es una carta que por lo general no tiene número, pero en el mazo de Rider-Waite se le pone la información del número 0. Entonces, es el comienzo, es el inicio. El loco va a ir por las cartas y va de alguna manera a ser un personaje que tiene la capacidad de ir libre. Va libre, no va atado a nada, realmente tiene una actitud muy jovial, es una persona que está identificada en determinados momentos como alguien que no tiene estructura, va según lo que surge su propio impulso, puede estar representando a alguien que de alguna manera quiere empezar un proyecto y se lanza hacia lo desconocido. Entonces, este lanzarse hacia lo desconocido lo lleva a tomar decisiones que obviamente muchas veces se puede arrepentir, ¿no? Pero bueno, eso también tiene que ver con la impulsividad del mismo loco y con esta idea de viajar a la aventura. Y esto se puede producir en cualquier momento de nuestras vidas. Si bien el loco tiene un espíritu joven, no necesariamente nos habla de una persona adolescente, ¿sí? O sea, yo puedo tomar la decisión de irme a otro país o a otro lugar o tomar una decisión jugada en mi vida en cualquier momento porque quiero arriesgarme. Entonces, el loco avanza y en el cuadrante número 1 conoce a el mago. La carta del mago es la que le dice, bueno, está todo bien con que vos vayas, avances, vivas el impulso, pero vos también lo que tenés que hacer es aprender a utilizar las herramientas que están sobre la mesa. Y vamos a ver que cuando trabajemos en el curso vamos a hablar mucho de la imagen, vamos a hacer una comparativa con el Marsella y vamos a ver bien los detalles. Entonces el mago de alguna forma le dice, vos tenés que aprender a usar las herramientas y las herramientas son los arcanos menores. Son los 4 mundos, que son el mundo de las ideas, el mundo de los sentimientos, el mundo de las emociones y lo concreto, lo material, que también tiene que ver con la abundancia. Bien, avanza el loco y se encuentra con la carta de la fuerza, que 10 números después es la carta número 11, donde aprende a manejar sus instintos. Y la carta de la fuerza habla de que ya el loco es una persona que tiene control de sí mismo, ¿sí? Que obviamente nosotros no podemos hacer y decir lo que queremos en cualquier momento y cualquier lugar, sino que, bueno, se tiene y se trata de tener como cierto control, por eso esa imagen está ahí domando ese león como símbolo de, bueno, toda esa energía, toda esa ira contenida, que obviamente lo que hacemos es tratar de verlo en una perspectiva mucho más amplia. Bien. En el cuadrante número 2 avanza el loco y llega básicamente a la carta de la suma sacerdotisa o la papisa,
y se encuentra con la primer mujer que conoce en este viaje. Esta mujer le enseña lo que es la paciencia. Es el arquetipo de la madre, o sea, representa una madre, y también representa la paciencia y representa que las cosas tienen un tiempo, que hay que esperar, que hay un tiempo de gestación. ¿Sí? Bien. Cuando avanza al número 12, se encuentra con la carta del colgado. Al encontrarse con la carta del colgado, son 10 números después, se da cuenta, ya veníamos nosotros de la carta de la fuerza, donde controlábamos nuestras pasiones, y se da cuenta y reflexiona acerca de que las cosas en la vida tienen como cierto punto de vista. Entonces hay que mirar las cosas desde cierto punto de vista y hacer como una especie de sacrificio. La carta del colgado significa eso, un momento en la vida en el cual hacemos un sacrificio y vemos las cosas desde otra perspectiva. Ese sacrificio puede significar, no sé, hacer un viaje, puede significar ir hacia otro lugar donde no me sienta tan cómodo, pero necesito reflexionar. Bien. En el cuadrante número 3, que ya tenemos el brote de este limonero, se encuentra con la carta de la emperatriz. La carta de la emperatriz también es una madre y va a representar una mujer que representa las instituciones, en este caso la institución familia. Entonces, ahí el loco conoce lo que es una madre y conoce lo que es sentirse protegido, sentirse nutrido, sentirse cuidado, y además la carta de la emperatriz es una carta muy positiva que habla sobre un momento de mucha fertilidad y un momento muy propenso para poder hacer cualquier proyecto. Pero nosotros veníamos de la carta del colgado y aparecemos en la carta de la muerte. La carta de la muerte tiene que ver específicamente con la muerte del emperador y la emperatriz. O sea, es un cambio, una transformación. La verdad es que en el sentido predictivo, nosotros podemos llegar a ver que la carta de la muerte represente una muerte real, pero realmente yo no le doy ese uso. Está claro que acá, en el dibujo, el emperador cayó, ¿sí? Y el emperador representa al padre, como vamos a ver ahora. Acá tenemos la carta, también en la carta de la muerte está el Papa, que representa la aceptación de este cambio. Entonces, nos damos cuenta que nosotros veníamos de mirar las cosas desde una perspectiva y hacer un sacrificio, donde finalmente se produce un cambio y una transformación. Bien. En el número 4 nos vamos a encontrar con la carta del emperador que representa al padre y que también es una carta que representa el orden y tiene que ver con la estructura. Nosotros tenemos que estructurarnos, tenemos que tener un orden y tenemos que de alguna manera esa carta lo invita al loco, porque no se olviden que el loco podemos llegar a ser nosotros, es como que este viaje lo estamos haciendo nosotros. Conocemos al emperador y el emperador, además de ser la figura del padre, es la figura de la estructura, de la organización. Nos habla justamente de entender las cosas desde otra perspectiva. Bien, su opuesto complementario, porque 10 números después, nosotros veníamos de la carta de la muerte y en la carta de la muerte se produce un cambio. Cuando se produce ese cambio, nosotros lo que vamos a ver es que ese cambio necesita ser sanado. Entonces, en el arcano número 14 vamos a encontrarnos con la carta de la templanza que tiene que ver con el arcángel Rafael. El arcángel Rafael es el arcángel de la sanación y nos habla de que las cosas tenemos que aprender que en la vida no son ni negro ni blanco, por más que en algún momento nosotros vivamos de esa forma, sino que todo tiene que tener un perfecto equilibrio. Por eso la templanza este ángel o arcángel mejor dicho, tiene un pie en el agua y un pie en la tierra, como entendiendo de que hay que fluir en las emociones, pero también tenemos que tener los pies sobre la tierra.
Y para terminar, vamos a ver que en el cuadrante número 5 nos vamos a encontrar con la carta del Papa. La carta del Papa va a simbolizar la hoja del limonero y nos habla de un guía espiritual. Es un guía y aparte es un momento en el cual nosotros nos hacemos ciertas preguntas acerca de nuestra vida, acerca de quiénes somos, para qué estamos, y también cuando necesitamos que una persona nos guíe, nos ayude, nos oriente, esa carta pertenece a ese punto. Pero también es una carta que cuando la veamos en el curso vamos a ver que tiene que ver con los mandatos. Los mandatos que son lo que obviamente aprendemos de las instituciones, desde la familia, del colegio, del trabajo, y es una carta que nos hace reflexionar mucho sobre nuestra vida. Su opuesto complementario es la carta del diablo. Y acá la carta del diablo, si nosotros la vemos en el sentido predictivo, vamos a darnos cuenta que es una carta que tiene que ver con la toxicidad, que tiene que ver con las adicciones, que tiene que ver con la infidelidad, que tiene que ver con todo lo negativo que somos. Pero también, en el sentido evolutivo, trae el concepto de la sombra. No sé si lo escucharon nombrar, pero es un concepto que tiene que ver sobre que nosotros tenemos una parte de luz y sombra. Entonces lo que tenemos que hacer es integrar todas nuestras partes negativas, ¿no? Entonces el diablo viene a representar eso que nos mostraba el arcángel Rafael, nos decía, bueno, tenemos que tener un pie en el agua, un pie en la tierra, pero también hay ciertos aspectos de nosotros que son negativos. Entonces es interesante que trabajemos sobre eso. Por eso la carta está sobre un fondo negro, porque tiene que ver con todos esos aspectos inconscientes. Bueno, mucha información. Quiero saber qué les pareció. Cuéntenme, a ver un poquito, Tati. Tengo una ensalada en la cabeza, pero, pero va. No sé si es mejor o peor esto. No, está bien, está bien. Me voy con preguntas. Te vas con preguntas. Bueno, está muy bien. Dai. Ahora sí. No, bien, muy bien. La verdad es que, bueno, es como un poco de los complementarios, la verdad me resuena y, y nada, o sea, es como que le vas dando un viaje al loco sobre cuando se van como conectando con las otras cartas, ¿no? O sea, yo Sí, también me empecé a leer el mazo, como te digo, y es como que estaba ahí, bueno, no entiendo muy bien porque esto me dice algo y esto me dice otra cosa, entonces claro. como que si lo interpretas carta por carta, no, No, no es no el lo mensaje que entendés. te quiere dar. Entonces, nada, bueno, con mi amigo aliado del chat GPT, bueno, más o menos voy. Pero bueno, Exacto. ahora sí, lo entendí bastante. Igual es mucha información. Esta es obviamente, una clase que, a ver, tiene como una introducción y tiene esta información porque la idea es ver un poquito, pero obviamente surgen muchas preguntas. Ujú. Puede haber una comprensión muy simple, como puede haber puede producirse como algo como, bueno, obviamente hay que saber, la idea no es estudiar de memoria cada carta, sino entender que Claro. cada carta es un proceso de nuestra vida, ¿no, Dai? Ujú, eso es, eso es. Exacto. Rochi, bien, Rochi me dice acá, que me habla en el chat, no entendí lo del viaje. Lo del viaje es que el loco va por las distintas cartas y se encuentra con distintas situaciones en su vida. Vos en tu vida vas a atravesar distintas situaciones, así que eso en realidad va a ser parte de lo que suceda en este viaje, ¿sí? Y la 2, la 3 y la 5 son juntas y después sus complementarios son el 2, el 12, el 3. Claro, el tema es así. Tenemos el 0 y después el loco va a ir por el 1, su opuesto complementario es el 11, va a ir por el 2, su opuesto complementario es el 12 y así sucesivamente.
Bueno, ok, perfecto, Rochi. Marlene, ¿qué tal? ¿Te molesta un cachito una ensalada rusa o algo o entendiste un poco más? No, no, sí, entendí. Y es más fácil, digamos, entenderlo así que aprenderse de memoria las cosas. Claro, sí, 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 sí. Bueno, em, bueno, chicas, así que este ha sido el pequeño comienzo del viaje del loco. Cualquier, obviamente, información que ustedes quieran, ya saben que me pueden contactar por el Instagram, lo que necesiten estoy. Les agradezco mucho que hayamos presenciado esta clase y bueno, les mando un cariño muy grande y nos vemos próximamente, ¿sí? Chau, chicas, que estén muy bien. Bueno, gracias, un Chau, besito. Dai. Chau, Tati. Chau, Rochi. Chau. Chao, chao.